de Luis Vitale. Interpretación marxista de la historia de Chile. 1830 a 1961. Parte 5 de 5. Volumen 3. Los decenios de la oligarquía comercial y terrateniente. 1830 a 1961. Capítulo 5. Aunque la historiografía chilena da especial valor y es especialmente prolija en el detalle bibliográfico, en este trabajo se han omitido las citas de manera de dar fluidez a la audición. Las citas textuales están marcadas por la voz, comillas, en su inicio, y, comillas, en su término. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com. Capítulo 5. El proceso de la dependencia durante la primera mitad del siglo XIX. Limitado el proceso de liberación a la independencia política formal, nuestros países latinoamericanos pronto cayeron bajo un nuevo tipo de dependencia. La clase dominante criolla fue incapaz de profundizar un proceso de revolución democrático-burguesa que posibilitara una real liberación nacional. Para cumplir este objetivo, era necesario realizar una reforma agraria, crear un mercado interno y establecer las bases de una industria nacional. La burguesía criolla prefirió en cambio consolidar los rasgos aberrantes de nuestra economía heredados de la colonia, reforzando la función de países productores y exportadores de materias primas básicas. Rotos los lazos con España y, por lo tanto, con el monopolio comercial del imperio, la burguesía criolla necesitaba otros mercados para la colocación de sus productos agropecuarios y mineros. Los encontró en las metrópolis europeas, en pleno proceso de revolución industrial. Para asegurar mejores precios y mayor demanda de sus productos debía comprometerse a permitir la entrada indiscriminada de manufactura extranjera. La burguesía criolla, interesada fundamentalmente en la exportación de materias primas, otorgó las garantías exigidas por las potencias extranjeras. Los países latinoamericanos entraron entonces en un nuevo proceso de dependencia. Sin embargo, se ha exagerado al afirmar que nuestro continente pasó de su condición de colonia española al de colonia inglesa. Esta caracterización no resiste un análisis riguroso. Numerosos autores contemporáneos han puesto de moda el concepto de dependencia, sin ponderar los cambios cualitativos que se registran en las diversas fases de la historia latinoamericana. No basta señalar que nuestro continente es y ha sido dependiente. Esta generalización solo puede revelar su contenido concreto en la medida en que se definan los rasgos específicos de la economía y de la lucha de clases de los diferentes períodos del desarrollo histórico de la dependencia. En general, la dependencia de América Latina se ha manifestado en forma distinta a través de 4 períodos fundamentales: A. Colonia española, 1500 a 1810. B. Países formalmente independientes, con una burguesía criolla dueña de las riquezas nacionales pero dependiente de los mercados europeos, 1810 a 1890. C. Semicolonia inglesa, 1890 a 1930, y D. Semicolonia norteamericana, de 1930 hasta. La cualificación de semicolonia, soslayada por autores pretendidamente marxistas, permite precisar la transformación cualitativa que se operó en nuestro continente a fines del siglo pasado. Este cambio significativo en nuestra condición de países dependientes, producido hacia 1890 al inaugurarse la etapa imperialista, expresa que entre el período en que fuimos colonia española y el que llegamos a ser semicolonia inglesa existe una época que tiene características particulares. La especificidad de la dependencia de América Latina en el siglo XIX radica en que la burguesía criolla era dueña de las riquezas nacionales. Las tierras y las minas estaban en manos de los diversos sectores de la clase dominante de cada país. La plusvalía extraída a los trabajadores latinoamericanos por la burguesía criolla se realizaba en el mercado mundial mediante la venta de las materias primas. Una parte sustancial se apropiaban los capitalistas nacionales y otra iba a parar a las metrópolis, en concepto de compra de los productos manufacturados y del transporte de las materias primas, por carecer nuestros países de marina mercante nacional. Esta porción de la plusvalía era drenada hacia las metrópolis europeas a través de fluctuantes precios fijados por el mercado mundial y también por la acción de los mecanismos financieros, como los empréstitos e intereses a raíz de las deudas contraídas por los gobiernos latinoamericanos. La parte de plusvalía que quedaba en manos de los capitalistas criollos,
en lugar de ser utilizada para la creación de una industria nacional, era reinvertida en tierras, minas e importación de maquinaria destinada solamente a las necesidades inmediatas de la producción agropecuaria y minera. Otra parte era gastada en mansiones, viajes a Europa y artículos suntuarios. La burguesía criolla, dueña de las riquezas nacionales, se consolidó sobre la base del aumento de la demanda de materias primas por parte de una Europa en plena revolución industrial. La división internacional del trabajo, acelerada por la revolución industrial, agudizó el proceso de dependencia, porque en el reparto mundial, impuesto por las grandes potencias, a nuestros países le correspondió jugar el papel de meros abastecedores de materias primas básicas y de importadores de productos industriales. La demanda del mercado internacional permitió un desarrollo del capitalismo criollo, pero, dialécticamente, reforzó los lazos de dependencia. El centro hegemónico impuso las reglas del juego, estimulando la evolución de un capitalismo dependiente. Mientras la producción minera y agropecuaria de América Latina aumentó en términos aritméticos, las nuevas relaciones de dependencia fueron creciendo en forma cuasi geométrica. Sin embargo, nuestros países no eran colonias, ni se habían transformado aún en semicolonias, porque además de conservar su independencia política formal eran dueños de riquezas nacionales. La estrecha subordinación de exportadores de materias primas, sino también de importadores de productos manufacturados, configuraron un tipo específico de dependencia. La dependencia se manifestaba, asimismo, en los precios fluctuantes del mercado internacional, que provocaban crisis periódicas en nuestros países, y en la importación de maquinarias para aumentar la producción minera y agropecuaria. Los estados llamados nacionales, surgidos de la fragmentación de América Latina en 20 países, promovieron, bajo la conducción política de los representantes de la burguesía comercial, minera y terrateniente, el desarrollo del capitalismo criollo mediante la construcción de obras de infraestructura, como puertos, canales de regadío, caminos y medios modernos de transporte y comunicación, como el ferrocarril y el telégrafo. La necesidad de incorporar estos adelantos y de importar una nueva tecnología para incrementar la producción minera y agropecuaria, fortaleció los lazos de dependencia, porque nuestros países, carentes de industria propia, tuvieron que recurrir a las metrópolis capitalistas avanzadas. Una parte sustancial del excedente económico fue a parar por esta vía a manos de la burguesía industrial europea. El denominado, comillas, crecimiento hacia afuera, del siglo pasado, generalización que alienta falsas ilusiones acerca de un supuesto, comillas, crecimiento hacia adentro, en la actualidad, fue la expresión económica de un proceso de dependencia complejo y específico. Fue un, comillas, crecimiento que conllevaba la declinación, porque se dio sobre la base de una economía distorsionada y subordinada, monoproductora y carente de una industria nacional, estructura que facilitó la fuga, comillas, hacia afuera, de gran parte del excedente económico. Esta economía dependiente tenía la particularidad de que las riquezas nacionales estaban en manos de los capitalistas criollos. Cuando éstas pasaron a poder del capital financiero extranjero a fines del siglo pasado, en los comienzos de la fase imperialista, nuestros países entraron a la condición de semicolonias. América Latina ya no solo fue dependiente del mercado mundial, sino que también perdió sus riquezas nacionales. El cambio cualitativo en las relaciones de dependencia nos convertía en semicolonias. Las formas de penetración extranjera. Durante la primera mitad del siglo XIX, América Latina pudo conservar sus riquezas nacionales en poder de la burguesía criolla, porque el desarrollo capitalista europeo no se fundamentaba todavía en la inversión de capital financiero en las zonas periféricas, sino en sus propias naciones en pleno proceso de industrialización. Los países llamados satélites contribuían en cierta medida a ese desarrollo capitalista de las metrópolis, abasteciendo sus necesidades de materias primas, hecho que permitía a la burguesía europea desplazar hacia la industria capitales que antes destinaba a la agricultura y minería. La compra de materias primas básicas a bajos precios y la venta de productos manufacturados a elevados precios en América Latina, permitió a la burguesía europea aumentar su plusvalía y reinvertirla en las áreas económicas más promisorias de sus respectivos países. Salvo escasas excepciones, las metrópolis europeas no colocaron capital productivo en América Latina. Las formas de penetración fueron en general indirectas y encubiertas. En la primera mitad del siglo XIX, el modo preferente de penetración se hizo a través de empréstitos,
ya sea para que los estados latinoamericanos, comillas, sanearan, comillas, su hacienda pública, aumentaran la importación o financiaran las obras de infraestructura. Las metrópolis europeas fueron imponiendo progresivamente lazos de dependencia a los países latinoamericanos mediante el sistema crediticio, el control del transporte marítimo, la exportación de maquinarias para la explotación minera y agropecuaria, la introducción del ferrocarril y el telégrafo, además de la venta de artículos manufacturados de la compra de materias primas. Los empréstitos concedidos por las metrópolis europeas, especialmente Inglaterra, tenían por objeto comprometer a los países latinoamericanos para que abrieran las compuertas comerciales, adquirieran productos manufacturados y otorgaran el trato de nación más favorecida. Los gobiernos criollos contraían compromisos financieros que generalmente no podían cumplir, hecho que los acreedores europeos toleraban a condición de que se le otorgaran mayores franquicias comerciales. Este sistema crediticio permitía al capitalismo europeo no solo cobrar altos intereses por los préstamos y las deudas acumuladas, sino también obtener ventajas mercantiles, presionar para la rebaja de derechos aduaneros y hacer exigencias que tendían a desplazar a sus competidores norteamericanos. Inglaterra fue la nación que otorgó mayor número de empréstitos. De 55 millones de libras esterlinas invertidas en empréstitos mundiales, 24.894.571 correspondieron a Latinoamérica en el período comprendido entre 1822 y 1825, distribuidas de la siguiente manera. Países, año, dinero nominal, porcentaje anual, y banqueros. Brasil. 1824. 3.200.000 libras. 5%. Wilson y compañía. Brasil. 1825. 2 millones de libras. 5%. Rothschild. Argentina. 1824. 1 millón de libras. 6%. Baring Hermanos. Chile. 1822. 1 millón de libras. 6%. Ullet Hermanos. Colombia. 1822. 2 millones de libras. 6%. Erwin, Graham y compañía. Colombia. 1824. 4.750.000 libras. 6%. GOLDSCHMIDT y compañía. México. 1824. 3.200.000 libras. 5%. GOLDSCHMIDT y compañía. México. 1825. 3.200.000 libras. 6%. Barclay, Errin y compañía. Guatemala. 1825. 1.428.571 libras. 6%. Paules. Perú. 1822. 450.000 libras. 6%. Fries y Chapman. Perú. 1824. 750.000 libras. 6%. Fries y Chapman. Perú. 1825. 616.000 libras. 6%. Fries y Chapman. Rosa Luxemburgo reproduce la siguiente cita de Tugan Baranowski. Comillas. ¿De dónde han sacado los estados sudamericanos los recursos para comprar en 1825 doble cantidad de mercancías que en 1821? Estos recursos se los suministraron los ingleses mismos. Comillas. Quizá el objetivo del capitalismo británico haya sido otorgar empréstitos para que los países latinoamericanos aumentaran el poder de consumo de los artículos industriales, pero la realidad histórica demuestra que estos empréstitos fueron invertidos primordialmente en las guerras civiles y en, comillas, sanear, comillas, las arcas fiscales. En rigor, el aumento de las importaciones británicas fue el resultado de la quiebra del monopolio comercial español y del crecimiento de la producción y exportación de productos agropecuarios y mineros. Cuando los empréstitos fueron suspendidos, la curva de las importaciones mantuvo su ritmo ascendente. La displicente morosidad de los gobiernos latinoamericanos fue la causa de la suspensión de numerosos préstamos. Gran Bretaña se resarció a largo plazo con intereses exorbitantes además de exigir mayores franquicias comerciales por el incumplimiento de las deudas.
André G. Frank sostiene que, comillas, el libre comercio entre los fuertes monopolios y los débiles países latinoamericanos produjo inmediatamente una balanza de pagos deficitaria para los últimos. Para financiar el déficit, por supuesto, la metrópoli ofreció y los gobiernos satélites aceptaron capital extranjero, y en los años 50 del siglo XIX los empréstitos comenzaron de nuevo a hacer sentir su presencia en la América Latina. No eliminaban los déficits, por supuesto, solo financiaban y necesariamente incrementaban los déficits y el subdesarrollo de Latinoamérica. No era raro dedicar el 50% de las ganancias de la exportación al servicio de esta deuda y al fomento del continuado desarrollo económico de la metrópoli. Entretanto, el de la balanza y su financiamiento redundaron en sucesivas devaluaciones del patrón de oro o del papel moneda, y en inflación. El monopolio de los medios de transporte marítimo ejercido por las metrópolis para trasladar nuestras materias primas fue uno de los factores que aceleró la dinámica de las relaciones de dependencia. Los países latinoamericanos, carentes de marina mercante nacional, estaban obligados a transportar sus productos agropecuarios y mineros en los barcos ingleses, franceses y norteamericanos. Una parte apreciable del excedente económico latinoamericano se iba al extranjero por concepto de pago de fletes. Los empresarios navieros de Europa invertían capitales en la construcción de buques especiales, adaptados al transporte de minerales, trigo, cueros, etc. para encubrir las necesidades de exportación de uno de los principales productos de Chile. Varias firmas inglesas, comillas, invirtieron cuantiosos capitales en construir naves diseñadas especialmente para el transporte del cobre. El control del transporte marítimo en aquella época era tan importante que la rivalidad entre Estados Unidos e Inglaterra por el dominio económico de América Latina se dio primordialmente en ese terreno. La lucha entre ambas potencias no se produjo, a lo menos en las primeras décadas del siglo XIX, por la inversión de capitales y la colocación de artículos industriales porque Estados Unidos no estaba en condiciones de exportar capital y manufactura suficiente y en condiciones de competir en calidad y precio con Inglaterra. La pugna intercapitalista se daba en gran medida por el dominio del transporte comercial de los productos de los nuevos países latinoamericanos. En 1827, Lord Liverpool, primer ministro inglés, planteaba que el problema clave de la política económica de Gran Bretaña, comillas, desde hace más de 4 siglos, ha sido impulsar y estimular nuestra navegación, como base firme de nuestro poderío. El pueblo de Estados Unidos se ha convertido en un rival más temible para nosotros que cualquier otra nación que hasta hoy haya existido. Los objetivos y la política norteamericanos parecen orientados fundamentalmente a suplantarnos en la navegación en todos los rincones del globo, pero más en particular en los mares contiguos a América. En las primeras décadas de la República, algunos gobernantes intentaron fomentar el desarrollo de una marina mercante nacional, imponiendo gravámenes a los productos que entraran a nuestros puertos en barcos extranjeros. Estas disposiciones fueron fácilmente burladas por las empresas navieras de los países capitalistas avanzados, con el consentimiento de la burguesía criolla que, incapaz de invertir en la adquisición de una flota mercante, recurría a los barcos extranjeros que le aseguraba un transporte rápido de sus materias primas. La introducción de los ferrocarriles determinó una baja de los costos de transporte de los productos agropecuarios y mineros, pero al mismo tiempo fue uno de los medios más efectivos de penetración extranjera. Los países latinoamericanos tuvieron que recurrir a los capitalistas ingleses y a empréstitos fabulosos para poder financiar estas importantes obras de infraestructura. Los lazos de dependencia se anudaron tanto por las deudas contraídas como por la inversión de capitales extranjeros. Las vías férreas fueron tendidas en función de las zonas de exportación de materias primas para Europa. La importación de repuestos para los ferrocarriles y, sobre todo, de maquinarias modernas para la explotación agrícola y minera, condición básica para aumentar la producción y bajar los costos a fin de enfrentar la competencia, acentuaron en forma progresiva el carácter dependiente de los países latinoamericanos. El establecimiento del telégrafo y del alumbrado moderno fueron también vías importantes de penetración extranjera. Si a esta red de lazos de dependencia, agregamos el control hegemónico que ejercían las metrópolis europeas para fijar los precios de nuestras materias primas, y elevarlos de los productos manufacturados, lo que repercutió en la balanza comercial, se comprenderá el carácter irreversible que tenía el proceso de la dependencia latinoamericana bajo la conducción de una burguesía criolla interesada exclusivamente en mantener nuestra condición de países exportadores de materias primas básicas.
Las nuevas relaciones de dependencia de Chile en la primera mitad del siglo XIX. El manejo poco riguroso de la categoría de la dependencia ha llevado a algunos escritores a sostener que Chile pasó de su condición de colonia española al de semicolonia inglesa ya en las primeras décadas del siglo XIX. A nuestro juicio, Chile se convirtió en semicolonia inglesa recién a fines del siglo pasado, después de la caída de Balmaceda. En el período comprendido entre 1810 y 1890, aún no habíamos perdido las riquezas nacionales. La especificidad del carácter de nuestra dependencia radicaba en que la burguesía minera y terrateniente era entonces dueña de las tierras y las minas chilenas. No compartimos la opinión de aquellos historiadores que afirman que los Carrera y la burguesía minera representaban los intereses de Norteamérica y sus opositores terratenientes y comerciantes los de Inglaterra. En momentos en que aún no estaban definidos los nuevos mercados, que sustituirían a los españoles en un período en que no había reconocimiento de nuestra lucha por la independencia de parte de los Estados Unidos y de Gran Bretaña y que, por lo tanto, no podía existir toda una política configurada de alianzas entre los gobernantes de esos países y las fluctuantes fracciones de la burguesía criolla, resulta aventurado afirmar que las primeras juntas de gobierno respondían sustantivamente a los intereses de una u otra metrópoli. Uno de los hechos más citados, con el fin de reafirmar esa tesis, es el papel jugado en 1812 por Poinsett, cónsul de los Estados Unidos en Chile. A nuestro juicio, la relación del gobierno de José Miguel Carrera con el cónsul norteamericano tuvo por objetivo primordial obtener el respaldo y la ayuda concreta que necesitaba Chile para enfrentar la inminente invasión española. En esas condiciones toda relación internacional que condujera a un reconocimiento diplomático o comercial de nuestro país en lucha con el imperio español favorecía la causa de la independencia. El hecho de que Carrera haya aceptado la gestión exploratoria de Poinsett, que por otra parte no se concretó en ningún acuerdo comercial, no autoriza a sostener que su gobierno representaba los intereses norteamericanos. No existen pruebas que demuestren que hacia 1812 alguna de las fracciones políticas de la burguesía criolla se hubiera inclinado consciente y decididamente por Estados Unidos o Inglaterra. De ahí que nos parezca también erróneo sostener que el combate naval registrado en 1813 en la rada de Valparaíso entre la escuadra inglesa comandada por Hilliard y el buque norteamericano, Essex, dirigido por David Porter, haya tenido por finalidad el control de Chile por alguna de esas potencias. La junta presidida por Carrera trató de obtener que el Essex, impidiera las incursiones corsarias del virrey Abascal en contra de los barcos mercantes chilenos. El capitán del buque norteamericano no accedió a esta solicitud, porque su misión no era apoyar la lucha por la independencia de Chile sino destruir las naves inglesas que se encontraban en el Pacífico, como parte del plan militar de Estados Unidos en guerra con Gran Bretaña desde 1812. Los gobiernos chilenos comenzaron a inclinarse por una u otra metrópoli cuando se decantaron las relaciones comerciales y se consolidaron los mercados de exportación e importación. Esta relación de dependencia no convirtió automáticamente a Chile en semicolonia inglesa. Las riquezas nacionales aún estaban en manos de la burguesía criolla. Las tierras y las minas eran explotadas por los latifundistas y mineros chilenos. Estas relaciones de propiedad permitieron el desarrollo de un capitalismo criollo, que se expresó en un ascenso significativo de la producción de trigo, plata y cobre. El aumento de la demanda de estas materias primas, provocado por la revolución industrial europea que acentuó la división internacional del trabajo, estimuló el desarrollo desigual y combinado de este tipo de explotación capitalista criolla. Al mismo tiempo, selló en forma definitiva su carácter dependiente. La burguesía chilena permitió la entrada indiscriminada de manufacturas y la desnacionalización de su embrionaria marina mercante a cambio de mejores precios y mercado permanente para sus materias primas. El capitalismo europeo fue penetrando en Chile a través de formas indirectas, con excepción del período 1825-27 en que hizo, sin éxito, inversión de capital en las minas del norte chico. Las compañías de minas organizadas por Inglaterra paralizaban sus trabajos en 1827, porque el resultado de la explotación no correspondía a los desembolsos hechos. De las antiguas compañías mineras organizadas para trabajar en Chile, 3 eran las principales. La chilena, la Perú chilena y la anglo-chilena.
Cada una de las dos primeras pudo disponer de un capital de 50.000 libras esterlinas y la tercera de uno de 75.000, es decir, la mitad del valor de las acciones formadas para constituirlas. El mal resultado de estas empresas fue causa de que no se pidiera a los accionistas la otra mitad del valor de las acciones emitidas. La penetración comercial, iniciada en el último siglo de la colonia, ya sea por vía del contrabando o de los tratados de Inglaterra y Francia con el Imperio Español en decadencia, se hizo ostensible a partir de la derrota del ejército español en Chacabuco, 1817, y de la declaración formal de la independencia de Chile en 1818. Según el informe del norteamericano Bland, en el año y medio que siguió a la batalla de Chacabuco entraron a puertos chilenos 24 buques norteamericanos que trajeron mercaderías por valor de $1.385.000, mientras que los ingleses vendieron mercaderías avaluadas en $1.835.000. Un lustro después, Gran Bretaña vendía a Chile 3 veces más que Estados Unidos. El valor de las exportaciones británicas a Chile subió de 28.888 libras esterlinas en los primeros años de la República a 443.580 en 1822, a 885.386 en 1824 y 1.134.775 en 1828, es decir, aumentaron 40 veces. Esta relación de dependencia con Inglaterra se fue consolidando en décadas posteriores, como lo hemos demostrado en el subcapítulo sobre evolución económica durante los decenios. Los barcos ingleses utilizaban asimismo los puertos chilenos como trampolín para otras operaciones comerciales en el Pacífico, mediante el sistema de operaciones triangulares. Claudio Beliza anota que, comillas, la típica operación triangular era la siguiente: naves británicas fletadas en puertos del Reino Unido con mercaderías de consumo viajaban a los puertos chilenos donde descargaban estas mercaderías y las dejaban en consignación a cargo de firmas comerciales amigas o asociadas. Luego se dirigían hacia los puertos del litoral norte donde cargaban cobre en bruto o en barra o minerales de plata y oro. Estos minerales serán transportados luego a puertos asiáticos, principalmente Calcuta, donde la casa que había fletado el barco los utilizaba para pagar por la adquisición de té, especias y otros bienes de consumo de origen asiático para el mercado europeo. Finalmente, cargado con este tipo de productos, el buque completaba su vuelta alrededor del mundo navegando hacia el Reino Unido por el Cabo de Buena Esperanza. Durante el período 1817 a 1825, por lo menos el 75% de todas las exportaciones de cobre chileno iba directamente a puertos asiáticos, especialmente Calcuta, donde pagaban importaciones efectuadas por Gran Bretaña en operaciones triangulares. Comillas. 389. De este modo, Inglaterra se apropiaba parte de la plusvalía extraída a los trabajadores chilenos por la burguesía minera, en concepto de fletes y venta de sus manufacturas a cambio de materias primas. La penetración extranjera, por vía del intercambio comercial, se reflejó también en la apertura de numerosas casas comerciales extranjeras en Valparaíso y Santiago. A fines de la década de 1820 a 30, la Casa Waddington, cuyo fundador había llegado a Chile en 1817, era la más importante de esta costa del Pacífico. Las casas Aig, Ead, Ut, Gibbs, Hill, Hemingway y la del comerciante italiano Pedro Alessandri fueron también instaladas en esa década. Las grandes casas mayoristas lograron controlar gran parte del comercio interior, que antes era ejercido por chilenos. Estas casas comerciales no solo importaban y distribuían manufacturas europeas y norteamericanas, sino que hacían las veces de intermediarios en la compra de cobre y trigo, llegando a ofrecer créditos a los mineros para comprometerlos en la venta de su producción. Un informe elevado por el cónsul general inglés a su gobierno señalaba que, después de la batalla de Chacabuco, comillas, muchos de los comerciantes ingleses americanos se han establecido en Coquimbo y avanzan sus capitales a los mineros para que trabajen las minas y así procurarse abastecimientos de cobre, con menor riesgos y más certeza que si se tratara de metales preciosos. La consecuencia fue el envío, desde ese período hasta el año 1818, de un promedio de 40.000 quintales. Comillas. 390. Este sistema de crédito privado, ejercido manifiesta o encubiertamente por las casas comerciales extranjeras, se hizo corriente en las décadas posteriores. Ramírez Necochea señala que estas casas, comillas, operaban como verdaderas instituciones bancarias. De ahí que en la década 1840-1850,
cuando un vigoroso movimiento de opinión postulaba la idea de crear un banco nacional, estas casas desarrollaron la más activa campaña para frustrar tal proyecto. Refiriéndose a esta actividad y a sus móviles, un periódico expresaba, comillas, ¿qué de extraño tiene, pues, que los extranjeros que hacen hoy el monopolio de todas las transacciones de crédito se alarmen con la creación de un banco nacional que le dispute la participación de esas ventajas que ellos explotan hoy exclusivamente? Mario Muñoz afirma que, comillas, en la primera mitad del siglo XIX los productores chilenos se sintieron explotados por las casas inglesas que facilitaban fondos para el negocio de explotación. En un folleto de la época, Pedro Félix Vicuña denunciaba, comillas, que las minas, que por su riqueza misma pudieran estar libres del recargo de los intereses y de la necesidad de gravosos avances, sufren infinito, y están sujetas al comercio extranjero, que es el único que tiene en capitales disponibles. En el mineral de Chañarcillo, donde sale la plata casi pura de las entrañas de la tierra, tiene el minero que vender con anticipación el producto, que espera, y el comprador le pone multa, le cobra interés. En el cobre sentimos el recargo de las anticipaciones, que se nos hacen de fondos en dinero. El 12% al año, y la pérdida de un peso en quintal, que con multas que algunos ponen si no se entregan los cobres al día señalado, sube hasta el 3% mensual, como en la plata. La carencia de combustibles ha establecido otro negocio, en metales brutos, de cierta ley, o cobres de primera fundición, que llamamos ejes. Estos se llevan a los puertos por el minero, se contratan con una casa de comercio inglesa, esta adelanta 2/3 del valor que tienen en Europa, y estos valores van a correr la incertidumbre de 7 u 8 compañías, que hay en Swansea, con privilegio exclusivo y que pueden completarse por sus mutuos intereses para disminuir el valor de nuestros productos. Somos revendedores del comercio extranjero, estamos en esta parte en una dependencia absoluta de la ley que nos quieren imponer, y nuestras exportaciones como las importaciones se hacen por medio de sus capitales. Pedro F. Vicuña, consecuente con su posición nacionalista democrático-burguesa, fue uno de los pocos políticos chilenos del siglo XIX interesados en promover el desarrollo de una industria nacional. En su libro, comillas, El porvenir del hombre, manifestaba, comillas, esta es la triste condición de las repúblicas hispanoamericanas, que siendo productoras de los materiales más ricos, y teniendo una población que no haya de qué ocuparse, no promuevan la industria por todos caminos, y hagan producir al trabajo, que es el manantial de toda riqueza. Por el contrario, derivándose las rentas públicas principalmente de los derechos de aduana que pagan las manufacturas extranjeras, estos gobiernos miran con mal ojo toda fábrica interior, que disminuye aquellos derechos. Se tiene una industria nacional, se ocupa un número considerable de brazos, e insensiblemente nos vamos emancipando de los huéspedes, que junto con sus reclamaciones, vienen con sus cañones a hacerse la justicia, que la superioridad y la fuerza inspiran. Se llevan nuestras ricas producciones, servimos de mercados a sus manufacturas y hora por hora, día por día se nos insulta y se nos agobia. Jamás tendremos verdadera independencia, si no podemos bastarnos a nosotros mismos, principalmente en aquellas industrias que más fácilmente podemos apropiar a nuestra situación. Un viajero alemán de la época, Eduardo Poepin, describía el grado de penetración comercial que habían logrado los extranjeros a fines de la década de 1820 a 30 en Valparaíso. Comillas. El comerciante extranjero está feliz de haber encontrado un país capaz de consumir grandes cantidades de manufacturas europeas. Hay tiendas llenas con los productos de la industria europea. Casi se oye hablar más la lengua de Inglaterra. 395. En relación al comercio de Chile con otros países, relataba, comillas, la nación británica es la que obtiene los mayores beneficios de su comercio en Chile. Le siguen en importancia la norteamericana, luego la francesa y por último la alemana. Muchas mercaderías alemanas llegan a Chile en buques norteamericanos procedentes de Estados Unidos, pues los comerciantes de este país no limitan el comercio a los productos de su país, habiéndose apoderado, además de otros rubros, también del comercio entre Cantón y Chile. Las mercaderías inglesas son las más consumidas, comprendiendo, según el valor, 1/3 del total en tiempos recientes. Las listas de exportación de los países europeos nunca permiten indicar con precisión cuánto se consume en Chile, pues aun cuando un cargamento ha sido destinado a Valparaíso no se puede saber qué parte de él se desembarcará realmente en aquel puerto,
puesto que hasta ahora ha existido la costumbre de que el buque continúe su viaje a lo largo de la costa, a menudo hasta México, colocando los productos donde se solicitan. El viajero francés Gabriel Lafond de Lucy destacaba el crecimiento de las casas comerciales galas en Chile, como las de Legrand y Morel, y la asociación de su compatriota Dubern con el comerciante chileno Felipe Santiago del Solar que, comillas, fue la fuente de donde partieron los datos exactos e indispensables a los exportadores franceses para colocar sus productos en este inmenso continente. 397. Se enorgullecía de que hacia 1840, comillas, nuestros productos franceses figuran por 14 millones de francos más o menos. Los artículos que componen estos cargamentos son, en general, objetos de lujo y de industria parisiense, sederías, telas, papeles, perfumería, pieles, armas, en fin, todo lo que se consume en Francia, excepto el tejidos de algodón que los ingleses venden a más bajo precio que nosotros. A cambio de las mercaderías extranjeras, Chile da oro y plata. Comillas. Los gustos, las modas y hasta ciertas costumbres criollas, fueron cambiando progresivamente con esta invasión de mercaderías y comerciantes extranjeros. El almirante Cochrane y su esposa introdujeron, comillas, la costumbre del, comillas, Fibeocloctea, comillas, que disputa el mate la primacía social, comillas. Su compatriota, María Graham, comentaba su visita a la casa del gobernador Centeno, recién llegada a Valparaíso en 1822. Comillas. En un día frío y lluvioso como este es agradable encontrarse en una habitación donde hay un tapiz inglés, una estufa inglesa y hasta carbón inglés encendido. Comillas. La influencia extranjera no solo había llegado a las casas particulares urbanas sino a las estancias. El viajero Poepin describía la casa de un terrateniente de Quillota. Comillas. El piso de simple tierra de la mejor sala de recepción está cubierto por ricas alfombras inglesas. Valiosos muebles importados desde la América del Norte o Francia. Entre los marcos dorados que contienen aguafuertes inglesas se encuentran muy a menudo los pequeños cuadros de los santos familiares. El sitio principal de la sala está ocupado por un piano vertical, procedente de la manufactura de Broadway, que rara vez valdría menos de 1000 pesos fuertes. Comillas. 401. Similares impresiones recogió Lafond de Ulwey. Comillas. Al servicio de comedor compuesto a menudo de un vaso y un cuchillo para todos los comensales, sucede al confort inglés que cambia cada plato de útiles. Los rebozos se sustituyeron por los chales de satén o de terciopelo francés, las sayas de lana por basquiñas negras de ricas telas. Adornos de tul, peinetas de carey adornan las cabezas de las hermosas chilenas. Los pianos reemplazan a las desafinadas guitarras y los sofás, los canapés de variadas formas a las bancas circulares en las salas de recepción. Uno de los primeros eslabones de la cadena de la dependencia de Chile con respecto a Inglaterra fue el empréstito negociado por Antonio José de Irisarri en 1822 ante la Casa Ullet y Compañía de Londres. Su monto fue de 1 millón de libras esterlinas, que equivalían a 5 millones de pesos chilenos, pagaderos a 30 años, con un 6% de interés anual. Según Ricardo Montaner, comillas, el empréstito se hizo por 1 millón nominal de libras esterlinas, y se emitieron para este efecto 10.000 cupones o acciones de 100 libras, que se vendieron al precio de 67 libras y media, con lo cual se recibieron en efectivo 675.000 libras. De esta cantidad se restaron 20.347 libras por costos y gastos, por comisión de agencia de Ullet y Compañía, y por intereses de sumas adelantadas por los compradores antes del plazo en que debían hacer las entregas del dinero. Computada la libra a 5 pesos chilenos de aquellos años, es decir, al cambio monetario de 48 peniques, resulta que ese empréstito nominal de 5 millones de pesos, quedó reducido a 3.273.265 pesos 403. Encina manifiesta que, comillas, esta suma iba a reducirse aún bastante porque Irisarri remitió parte del valor en la corbeta. Comillas. Voltaire, comprada en 113.000 francos, azúcar, materiales de imprenta, barricas paraguadas de buques y una gran partida de fierro. Sin considerar estas inversiones realizadas por Irisarri, sin autorización gubernamental, Chile solo recibió el 63% del monto total del empréstito, es decir, 3.180.000 pesos.
Las condiciones del empréstito concedido por Gran Bretaña determinaron que Chile perdiera la cantidad de 1.800.000 pesos. Similar estafa fue hecha por los banqueros ingleses a otros gobiernos latinoamericanos. El ensayista Scalabrini Ortiz proporciona datos de un trabajo de Chateaubriand titulado, comillas, Congrès de Verone, en el que se señala que Inglaterra comenzaba por dar el 75% del empréstito, descontaba 2 años de interés al 6% y retenía otra cantidad de dinero por gastos inespecificados. En resumen, de 20.978.000 libras esterlinas en concepto de 10 empréstitos concedidos de 1822 a 1826 por Gran Bretaña a América Latina, los ingleses solo habrían desembolsado unos 7 millones de libras. Scalabrini Ortiz ha demostrado que el millón de libras esterlinas del empréstito otorgado al gobierno de Buenos Aires por la casa Baring Brothers, Argentina percibió oficialmente 570.000 libras y terminó pagando en concepto de amortizaciones e intereses la suma de 23.734.766 pesos fuertes. Los gobiernos chilenos invirtieron el empréstito inglés de la siguiente manera, pesos 150.000 en Perú para financiar el Ejército Liberador de los Andes, pesos 75.000 en concepto de 3 amortizaciones, pesos 1.240.000 en la compra de la corbeta y mercaderías efectuada por Irizarry, pesos 200.000 a la Casa de Moneda para compra de pastas metálicas, pesos 1.000 para pago de sueldos atrasados del ejército, pesos 480.000 para pagar deudas del fisco, pesos 50.000 en préstamos a la provincia de Concepción, por 150.000 para financiar la expedición a Chile encargada de liquidar el último foco de la resistencia española y pesos 90.000 en compra de armamentos. La falta de amortizaciones hizo que la deuda se elevara a 934.000 libras esterlinas en 1830. 12 años después, se firmó un acuerdo entre el gobierno de Chile y sus acreedores ingleses, según el cual la deuda ya indicada debería seguir pagando el 6% los intereses acumulados, que ascendían a 756.540 libras, tendrían que pagar nuevos porcentajes. En síntesis, después de 20 años de concedido el empréstito de 1 millón de libras, de las cuales solo se recibieron 654.652, se adeudaban 1.690.000 libras más el interés, que debería pagarse hasta cancelar la deuda. A los ingleses le habría convenido que Chile pagase puntualmente sus amortizaciones porque de todos modos los lazos de dependencia estaban ya establecidos, pero aprovecharon la morosidad de los gobiernos chilenos para resarcirse a largo plazo con altos intereses y para exigir mayores franquicias comerciales. La sutil telaraña que el Imperio Británico tejía con los empréstitos, fue captada por Vicuña Maquena en una frase de su libro El ostracismo del general O'Higgins. Comillas. Es en nuestro concepto, un asunto el más grave este de los empréstitos, que ha hecho de nuestra pobre América una inmensa hipoteca a la Bolsa de Londres, y de la que son acreedores esos navíos, que pasean nuestras costas saludando como por mofa nuestra bandera de deudores. La construcción de los primeros ferrocarriles chilenos reforzó los lazos de dependencia no tanto por la inversión de capitales extranjeros sino por los empréstitos contraídos por los gobiernos para financiarlos y, fundamentalmente, por la necesidad de importar materiales ferroviarios ya que nuestro país carecía de maestranzas modernas. La mayoría de los capitales iniciales para la construcción de los primeros ferrocarriles fue aportada por capitalistas chilenos, especialmente por la burguesía minera del norte chico, y algunos extranjeros residentes en Chile. Las obras fueron terminadas por los gobiernos, que compraron las acciones de los inversionistas particulares. Mons contrató un empréstito inglés de 8 millones de pesos para continuar con el plan de expansión de las vías férreas de Santiago a Valparaíso y de Santiago a Talca. El aceleramiento de la dependencia de Chile, a raíz de la construcción de ferrocarriles, se produjo por el pago de las amortizaciones e intereses de los empréstitos y por la obligación de importar locomotoras, vagones y repuestos de las metrópolis. Esta necesidad de recurrir a los países industrializados para abastecerse de maquinaria se manifestaba en todas las actividades económicas básicas de Chile. La burguesía minera para elevar la productividad en la explotación del cobre tuvo que importar la moderna tecnología inglesa, al igual que los terratenientes e industriales molineros, como hemos demostrado en la parte referente a la mecanización del agro. La incapacidad de la burguesía criolla para fomentar el desarrollo de la marina mercante nacional, permitió a los ingleses ejercer desde las primeras décadas de la República el monopolio del transporte de nuestras materias primas.
Chile pasó entonces a depender de las metrópolis para el traslado de sus productos. Esta dependencia se manifestó no solo en la exportación destinada al mercado mundial, sino también en el comercio de cabotaje. Los terratenientes y mineros criollos fueron los primeros en presionar para terminar con esta franquicia, que gozaban los buques chilenos al exigir que se concediera a los barcos extranjeros el derecho a transportar productos entre Talcahuano y Coquimbo. Este proceso de liquidación de la incipiente marina mercante nacional, que hemos analizado en el subcapítulo sobre la evolución económica durante los decenios, acentuó el carácter dependiente de nuestro país, facilitando la presión de las metrópolis para que se le concedieran nuevas franquicias comerciales. Martner anota que, comillas, en virtud de una convención celebrada entre Chile y Gran Bretaña en mayo de 1852 no se cobraría en adelante ningún derecho de tonelaje, puerto, faro, pilotaje o cuarentena en los puertos de cualquiera de los dos países sobre los buques del otro. En octubre de 1854, se celebró un tratado con Gran Bretaña en virtud del cual en adelante habría recíproca libertad de comercio entre ambas naciones, pudiendo los ciudadanos entrar con sus buques y cargamentos en todos los lugares de los territorios del otro. Comillas. La fijación arbitraria de los precios de nuestras materias primas, por las metrópolis que controlaban el mercado mundial fue una de las manifestaciones principales de nuestra dependencia. Las fluctuaciones de los precios y de la demanda del mercado mundial provocaban crisis económicas en nuestro país, como las de 1849 y 1858. A mediados del siglo XIX, algunos diarios chilenos denunciaban las arbitrariedades cometidas por Inglaterra en la fijación de precios, poniendo de manifiesto el grado de nuestra dependencia. Comillas. Sabido es, escribía. Comillas. El Copiapino. Comillas. En su edición del 8 de octubre de 1857, que el mercado del cobre está a disposición de 3 o 4 casas inglesas que producen el alza y baja cuando quieren. Comillas. 406. El diario. Comillas. El ferrocarril. Comillas. Del 19 de enero de 1868 señalaba que el cobre. Comillas. Ha estado sujeto a un monopolio, que ha disminuido considerablemente nuestros provechos recargándoles además con fletes, comisiones y otras gabelas inventadas por los fundidores ingleses. Por falta de otros mercados, los mineros americanos deben necesariamente mandar sus productos a Gran Bretaña y contentar con el precio que le ofrezcan los fundidores de ese país. Desde que el monopolio de los fundidores ingleses los hace árbitros del precio de este producto, y desde que por medio de sus capitales ellos limitan o ensanchan nuestras explotaciones, la verdadera riqueza de nuestra sociedad queda sometida al interés de los especuladores extranjeros. En resumen, el análisis concreto del proceso de dependencia sufrido por Chile durante la primera mitad del siglo pasado demuestra la falacia de las tesis de aquellos autores que han mixtificado sobre la posición pretendidamente, comillas, nacionalista, de los gobernantes de los decenios. Hemos demostrado que no es verdad que estos gobiernos hayan protegido a la industria nacional o fomentando de manera efectiva el desarrollo de la marina mercante nacional. El crecimiento de la producción agraria y minera, bajo Bulnes y Montt, fue el resultado de un aumento de la demanda de materias primas promovida por la Revolución Industrial Europea. El relativo desarrollo económico de Chile durante este período no eliminó los lazos de dependencia, sino que por el contrario los reforzó, porque dicho proceso se dio sobre la base de la exportación de materia prima para un mercado mundial controlado por la metrópolis. A cambio de la colocación de sus productos mineros y agropecuarios, Chile tuvo que permitir la entrada de manufactura extranjera, que liquidó las posibilidades de crear una industria nacional, y otorgar franquicias a los buques extranjeros, lo que produjo la crisis de la incipiente marina mercante nacional. Sin embargo, nuestro país a mediados del siglo XIX aún no era semicolonia. Las riquezas nacionales estaban todavía en manos de los capitalistas chilenos. Los intereses de estos capitalistas criollos no entraban en contradicción con las metrópolis, como Inglaterra, que en general competían en el mercado mundial con las materias primas chilenas, salvo un corto periodo en que los ingleses trataron de introducir su carbón para desplazar al nacional de Lota y de frenar el desarrollo de la industria fundidora de cobre de nuestro país. En cambio, la burguesía criolla tuvo fuertes roces con los países, como Estados Unidos, que lanzaban al mercado internacional productos que competían con los chilenos. Los planteamientos antinorteamericanos de un Portales, por ejemplo, no eran el resultado de una consecuente línea de conducta contra toda penetración extranjera,
sino que se habían suscitado a raíz de la competencia que hacía Estados Unidos a Chile en el mercado de trigo y harina del Pacífico. El apoyo de Estados Unidos a la Confederación Perú-Boliviana en la guerra contra Chile tuvo como objeto desplazar a los trigueros chilenos del mercado peruano y facilitar la introducción de la harina norteamericana. En carta a John Forsyth, secretario de Estado norteamericano, Richard Pollard, encargado de negocios de los Estados Unidos en Santiago, manifestaba el 6 de julio de 1835, comillas, no solo perdemos el mercado de harina en el Pacífico. Si Chile no hubiera retenido el poder de discriminarnos, no hubiera inducido a Perú a excluir nuestra harina de sus puertos. El triunfo de Chile en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana agudizó los roces con Estados Unidos. A raíz del tratado firmado por Chile con Perú en 1848, Seth Barton, encargado norteamericano de negocios en Santiago, informaba el 25 de abril de este año a James Buchanan, secretario de Estado, que hay, comillas, una cláusula discriminatoria a favor de los azúcares refinados del Perú en los puertos de Chile y de la harina y el trigo chileno en los puertos peruanos, que van en detrimento de los azúcares y harinas de Estados Unidos. La actitud antinorteamericana de Chile a mediados del siglo pasado volvió a manifestarse a raíz de las aventuras del filibustero William Walker en Nicaragua en 1855. En la Cámara de Diputados de Chile se presentó un voto de repudio a Estados Unidos por haber alentado la ocupación de este país centroamericano. El voto firmado por Errázuriz, Prado, Aguirre, Barriga y otros denunciaba al gobierno de Estados Unidos por haber reconocido la operación de Walker, manifestando que, comillas, la ambición del norte acecha con avidez cuanto alcance a abarcar con sus miradas y no se encontrará satisfecha hasta que con una de sus manos oprima el polo norte y con la otra haya cosido a su pabellón la estrella del sur. Es necesario que la América española, en presencia de un gran peligro, recuerde su grande origen y oponga una gran resistencia. Mañana será tarde, porque la América que miró impasible la conquista de México, dejó al filibustero que sentara sus reales a las orillas del Pacífico. Es preciso que no adquiera otro aduar en las costas de Nicaragua. Mañana será tarde porque si cae Centroamérica, cae con ella la llave del continente americano español en poder de los enemigos de nuestra raza. Mañana será tarde porque no faltará un pretexto cualquiera, una diferencia antigua, algún ridículo reclamo, un protectorado, una isla despoblada para traer sobre nuestras cabezas la tempestad que hoy ruge sobre la de nuestros hermanos. Comillas. En ocasión del contrato de 1854 entre el gobierno de Ecuador con el de Estados Unidos por el cual se concedía al norteamericano Brissot la quinta parte del guano que se descubriera en las Islas Galápagos, a cambio de un empréstito de 3 millones de pesos y de la autorización para que la escuadra yanqui interviniera en defensa de sus intereses, el gobierno de Chile, por intermedio de su ministro Antonio Varas, envió una nota a los gobernantes latinoamericanos en la que manifestaba, comillas, el gobierno del infranscrito ha visto en esa estipulación graves peligros para la independencia de los estados de la América del Sur y ha considerado que es un deber de todos ellos ponerse de acuerdo, y tomar a tiempo medidas eficaces para conjurar esos peligros y poner a cubierto su nacionalidad e independencia. El Ecuador sometido a la protección de los Estados Unidos tendrá durante algún tiempo las apariencias de un estado independiente, y enseguida entrará a figurar como una colonia norteamericana. Comillas. Sin embargo, estos anhelos de unidad latinoamericana solo quedaron en el papel. Fracasado el ideal bolivariano por los mezquinos roces entre las burguesías criollas y por la política de, comillas, balcanización, comillas, de nuestro continente alentada por las metrópolis, los llamados a la unidad latinoamericana tuvieron un carácter esporádico. Las conferencias latinoamericanas de mediados del siglo pasado no se hicieron para enfrentar el real proceso de dependencia que estaban sufriendo nuestros países a raíz de la penetración económica de las metrópolis europeas, sino que fueron convocadas ante hechos de política contingente, como fueron los desesperados intentos realizados por España para recuperar parte de sus colonias. Ante esta eventualidad, se hizo una conferencia en diciembre de 1847 en Lima, que logró reunir solamente a Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Sus resoluciones no pasaron más allá de meras declaraciones formales de solidaridad en el caso de ataque de una potencia extranjera. Los roces entre las burguesías criollas impidieron la celebración de un tratado de comercio. Un plenipotenciario chileno de la época, Marcial Martínez, ha relatado las limitaciones de la Conferencia Sun Latinoamericana de 1847. En una de las partes de su folleto,
señalaba. Comillas. Tratóse también en las conferencias de Lima de ajustar un pacto general de comercio. Mas, este deseo, tan sensato como político, que habría sido, no digo el coronamiento de la obra de confederación de estos países, sino su base de granito, fue desahuciado por el espíritu de rutina, de atraso y de aislamiento, que encontró un eco autorizado en el ministro peruano de Hacienda, don J. Manuel del Río. Los intereses materiales de una nación pueden no ser iguales a los de otra, dijo el señor del Río. Los de dos naciones que cuentan estar o están en relaciones comerciales, pueden ser diferentes de los de otras dos que están en iguales relaciones. Y en tantas diferencias, intereses y circunstancias, no puede ser que en un congreso de plenipotenciarios, se den resoluciones que comprendan a todas, sin favorecer a unas con daño de las otras. Solo un caso podría haber en que fuese posible que una resolución comprendiese a todas las naciones contratantes y sería el de avenirse ellas a abolir toda traba y todo derecho en materias comerciales. Los tratados de comercio se celebran entre nación y nación, porque cada una quiere consultar sus conveniencias en sus negocios con otra, prescindiendo de lo que pueda convenir a una tercera. Comillas. Esta concepción del ministro peruano, compartida por las clases dominantes de los países latinoamericanos, expresaba el grado de balcanización a que había llegado nuestro continente a mediados del siglo pasado. En función de los intereses particulares de cada burguesía criolla, se había abandonado el criterio de unidad latinoamericana gestado 3 décadas antes al calor de las guerras de la independencia. América Latina, fragmentada en 20 países, entró en un proceso irreversible de dependencia hasta convertirse a fines del siglo XIX en semicolonia inglesa. Fin del quinto capítulo. Fin del libro. Producción, Alejandro Concha Gajardo. www.alejandroconcha.com